Saludos cordiales un sábado más en este cara a cara de Voz Populi, donde les llevamos la actualidad semanal. Bueno, si este país fuera normal, que no lo es, hoy hablaríamos, no voy a decir única y exclusivamente, pero casi en su integridad, del 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Se produjo un 19 de junio de 2014, anda que ha llovido, ha llovido bastante, han llovido 10 años de todo, de un intento secesionista en Cataluña, de los escándalos de su padre también, que todavía se resiente la monarquía de ellos, pero bueno, este es un país un poco extraño en el que, más que festejar los 10 años del monarca, pues estamos festejando otras cosas. Por ejemplo, quién va a gobernar en Cataluña, estamos a ver qué pasa con Illa, si va a ser presidente de la Generalitat, estamos a ver qué ocurre con la renovación del Poder Judicial, estamos a ver qué ocurre con eso que llama el presidente del gobierno la máquina del fango, que no sabemos muy bien exactamente a qué se refiere, porque fango viene de todos los lados, también del gobierno. Solo hay que ver lo que dijo Óscar Puente de un activista / periodista, lo que sea, ciudadano, pero lo dijo, le llamó saco de mierda. Pero bueno, vamos a centrar el tiro. Vamos a hablar en este programa con una persona que sabe mucho de justicia y de la judicatura sobre esa renovación del Poder Judicial, esa renovación que está pendiente desde hace 5 años, que tiene muchas decenas de vacantes en salas superiores y en otras, pero sobre todo en salas superiores, que está empezando a afectar ya a los ciudadanos y que urge renovar cuanto antes. Ya saben, Partido Socialista y Partido Popular no se ponen de acuerdo. Unos acusan a otro de bloqueo, el PSOE acusa al PP de bloquear desde hace 5 años y el PP dice que el PSOE quiere controlar la justicia por la puerta de atrás. Bueno, para hablar de todo esto hemos traído a alguien que sabe mucho del tema. Es jueza decana de los Juzgados de Madrid y portavoz de la Asociación Mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús Barco, encantada de tenerle con nosotros. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de justicia con la señora Barco, que es una, bueno, ha venido allá a esta casa alguna que otra vez, pero antes no me resisto a preguntarle por lo que creo que es el tema de la semana, iba a decir del principio de los primeros 6 meses del año, que es la proclamación de Felipe VI. ¿Cómo la enjuicia? ¿Cómo ve estos 10 años de Felipe VI al frente del Estado? Pues yo creo que el rey ha hecho un papel esencial en estos 10 años de su reinado y además ha desempeñado su papel y sus funciones, pues como dice la Constitución que debe desempeñarlas. Creo que Felipe VI conoce el papel de un rey en una monarquía parlamentaria, sabe cuál es su papel en nuestro Estado democrático y bueno, vimos la actuación que tuvo el 3 de octubre de 2017, algo que molesta a muchos, pero que dijo las verdades del barquero y puso en valor el Estado de Derecho, la separación de poderes y la necesidad de mantener la integridad de nuestro país. Se refiere al discurso trascendental en estos 10 años del rey, el 3 de octubre de 2017, 2 días después del famoso referéndum de independencia ilegal en Cataluña. Se refiere a la señora Barco. Efectivamente, y bueno, como juez, cuando he tenido la oportunidad de escuchar los discursos en las entregas de despachos a las sucesivas promociones de los nuevos jueces, lo cierto es que tiene muy claro cuál es el papel del Poder Judicial en una sociedad democrática, sabe perfectamente lo importante que es que se cumplan las resoluciones judiciales, pues para garantizar la convivencia en un Estado de Derecho y en un Estado democrático. Por tanto, yo creo que el rey ha hecho estos 10 años su papel muy bien. Ahora, en las últimas semanas, con ocasión de la ley de amnistía, escuchábamos a algunos que decían el rey se tiene que negar a firmar la ley de amnistía. Convertir al rey en alguien opuesto o contrario a lo que dice la Constitución sería dar argumentos a aquellos que quieren destruir precisamente la monarquía, que no quieren la monarquía y que no quieren cumplir lo que dice la Constitución. El rey, yo imagino que habrá unas leyes que le gustarán más que otras, desconozco lo que piensa y opina sobre la ley de amnistía, pero ha cumplido su obligación constitucional en esta como en todas las demás leyes. O sea, nos quiere decir que hay mucho aprendiz de brujo. Intuyo que a izquierda, pero también a derecha, a izquierda sí, republicana y a derecha no sabemos muy bien qué, que quieren socavar la autoridad de Felipe VI. ¿Se refiere más o menos a esto? Lo que creo es que hay algunos que claramente quieren terminar con la monarquía y bueno, y no lo esconden. Si tú te llamas Esquerra Republicana, pues lógicamente eres un partido republicano. Opción, por otra parte, válida en nuestra Constitución porque permite opinar diferente a lo que dice nuestra Constitución. Pero en otros sectores, aquellas personas o partidos políticos contrarios a la ley de amnistía han estado diciendo en las últimas semanas que el rey no podía sancionar esta ley. El rey está obligado a hacerlo y ha hecho... Pues se está refiriendo a Vox, aunque ya no lo mencionas, se está refiriendo a Vox. También, bueno, yo no solamente, la verdad que yo no sé si lo ha dicho Vox, sí que he escuchado
comentarios y he leído artículos en prensa y he leído en redes sociales, en lo que antes era Twitter y ahora creo que se llama X, algo así, tan queda muy feo eso, pero gente estos comentarios, pues no, yo creo que el rey sabe cuál es su papel, lo está desempeñando perfectamente y la garantía de seguir estando en la monarquía, de seguir siendo rey, pasa por cumplir la Constitución. De lo contrario, entonces no tendríamos mucho más que defender. Es más, yo creo que habrá alguno que otro que no quiera ni al rey Felipe VI ni la monarquía en ninguna de sus formas y que estarían deseando que el rey desobedeciera o metiera la pata. Y él hasta ahora pues no ha metido la pata, en mi opinión. Yo también tengo que decir que soy monárquica y que me gusta este rey, tengo poco más que añadir. Cualquier cosa diré que está bien. Bueno, vamos al lío y en el 20 aniversario volveremos a invitar a la señora Barco para que opine de los 20 años del rey. Ojalá. Vamos al lío. El lío es el Poder Judicial, del que usted sabe bastante, porque bueno, para eso trabaja en ese ámbito. Pregunta directa. ¿Usted ve ahora, después de 5 años de bloqueo, un acuerdo Feijóo-Sánchez, Sánchez-Feijóo, más cerca o no? ¿Cómo lo ve? Creo que es ahora o nunca. Entre otras cosas, porque bueno, después de escuchar el ultimátum de Pedro Sánchez, creo que no queda más remedio que renovar. Nosotros, desde mi asociación, llevamos meses pidiendo esa inmediata renovación, la urgente renovación del Consejo, porque la situación es ya insostenible. Durante los últimos 5 años hemos visto varios intentos de llegar a un acuerdo. Se habla de bloqueos. Bueno, yo creo que una mayoría de 3/5 no es un bloqueo de nadie, supone la voluntad de aquellos que son capaces de sumar esa mayoría de 3/5 y en este caso, pues hombre, sin saber muchas matemáticas, sabemos que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo creo que a veces cuando está cerca el acuerdo, pues se han puesto también palos en las ruedas. ¿Pero quién ha puesto esos palos en las ruedas? Pues yo recuerdo en octubre del 22, cuando ya parecía que el acuerdo estaba cerrado, y de repente nos encontramos con la derogación del delito de sedición. Caramba, parece que quieres que no se renueve. Meter el dedo en el ojo, ¿no? Por parte del gobierno. Meter el dedo en el ojo. A veces, si tú quieres llegar a un acuerdo, creo yo, que ni tienes que plantear un ultimátum ni poner las cosas al límite y tensar, porque le estás poniendo también al otro en una situación más comprometida. Dicho lo anterior, hay que renovar y hay que renovar ya. No podemos correr el riesgo de que se haga una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no en el sentido que nos está pidiendo la Comisión Europea, sino retrocediendo en los estándares de Estado de Derecho. Y que se cambie la mayoría, como parece que pretenden algunos, así se ha presentado la propuesta por Podemos o por Sumar, no acabo yo de distinguir cuando van juntos. Por mayoría simple el cambio de elección. Por mayoría de 3/5 a mayoría simple. Luego lo hablaremos de eso, sí. O bueno, lo que el otro día dijo el presidente cuando fue entrevistado, el presidente del Gobierno, que iba a quitar al Consejo la facultad de hacer nombramientos. No podemos correr ese riesgo y a veces es necesario, desde luego, cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial, darnos a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales, pero a veces lo urgente se antepone a lo importante y ahora lo urgente es renovar. Ahora lo urgente es renovar y luego cambiar el sistema de elección. Son 2 actos en un mismo acto político, que sería la renovación del Poder Judicial por parte del PSOE y el PP, pero no es exactamente lo mismo. La vicepresidenta Jourová ahora y antes el comisario de Justicia, Reinders, han dicho que hay que renovar ya, pero inmediatamente después cambiar el sistema de elección, justo en el rumbo diferente al que propone Sumar, la socia de coalición de Pedro Sánchez, que dice que vamos a barrer los famosos 3/5 para la elección, o sea, PP-PSOE, para la elección del Poder Judicial y hagámoslo por mayoría simple. Claro, eso tiene un riesgo. Si se elige por mayoría simple ahora un Consejo General de Poder Judicial afín al PSOE, vamos a decir así, y a sus socios, el siguiente será afín al PP cuando gobierne Feijóo. Bueno, creo que la propuesta lo que dicen es que solo para este Consejo, bueno, solo para el que haya que elegir ahora, y además llevamos de mayoría, no simple, sino mayoría absoluta, solo al Congreso de los Diputados, o sea, solo para mí. O sea, esa es la idea que tienen de un órgano de gobierno como el Consejo del Poder Judicial. Vamos a ser sinceros, Pedro Sánchez ha dicho que no está en su idea. Eso ha dicho que no. Y de hecho algunos de los partidos que tendrían que apoyar esa mayoría para el PNV ha dicho ha dicho también que no. O sea que yo entiendo que por ahí no puede ir, pero bueno, hay tantas cosas que pensábamos que no podían pasar y que al final han pasado, pues ¿por qué vamos a correr riesgos inútiles? Además, es que es necesario renovar. Los órganos constitucionales hay que renovarlos en plazo. Y luego hay un factor que la señora Barco tiene en mente seguro, que es que la Comisión Europea no aceptaría así como así una rebaja en las mayorías para elegir nada menos que los jueces y el órgano de gobierno de los jueces, ¿no?
El 13 de octubre del 20, martes y 13, Unidas Podemos y el Partido Socialista presentaron ya una proposición de ley para hacer esa rebaja en la mayoría y bajar de los 3/5 a la mayoría absoluta, junto con la privación de las competencias de hacer nombramientos mientras está en funciones, como dice la Ley Orgánica 4 del 21. Y entonces ya Europa reaccionó y le paró los pies, vamos a decir así, al Partido Socialista, que dejó en suspenso eso y retiró esa proposición. O sea que ya en el año 2020 Europa dijo que no se podía bajar la mayoría de 3/5. ¿Por qué? Bueno, porque la bajada de esa mayoría supone un retroceso en los valores de Estado de Derecho, porque es necesario que para la renovación de los órganos constitucionales, que son además los órganos encargados de la fiscalización, del control, de garantizar esa separación de poderes y ese sistema de equilibrio de poderes, bueno, pues hay que garantizar esa mayoría. Si reduce la mayoría, reduces al final también todos los mecanismos de control. Y Europa eso no lo toleraría. Tampoco sería posible quitar la facultad de hacer nombramientos al Consejo, porque es una facultad que está atribuida expresamente al Consejo General del Poder Judicial. ¿Y es posible obligar al Consejo, vía comisión de nombramientos del citado Consejo, a hacer unos nombramientos, comillas, objetivos, como quiere el Gobierno, amparándose la fórmula que propuso el actual presidente del Consejo, Vicente Aguilarte, para salir del marasmo en el que estamos? Vamos a ver, hacer nombramientos objetivos deben hacerse siempre. Incluso cuando es un nombramiento discrecional hay que tratar de objetivar cuáles son los requisitos o los méritos que deben concurrir en los candidatos. Lógicamente tiene que existir un margen de discrecionalidad, porque entonces dejaría de ser un cargo discrecional y entonces diríamos vamos directamente al escalafón. Pero objetivar los nombramientos no quiere decir quitar al Consejo la facultad de hacer esos nombramientos, ni siquiera por figura intermedia o por comisión intermedia. O sea, la Constitución es muy clara, habla del Consejo hace nombramientos, no que se haga a través de una comisión mixta, donde haya vocales, magistrados o que haya profesores o catedráticos de universidad, no. El Consejo es el que tiene esa facultad y el Consejo ya se integra por 20 vocales, 8 de los cuales son juristas de reconocido prestigio y ahí hay abogados, hay catedráticos de universidad, como el propio Vicente Aguilarte, bueno, que se supone, y yo quiero pensar que hasta ahora también Vicente Aguilarte, durante el tiempo que ha podido hacer nombramientos, desde el 13 hasta marzo del 21, pues los ha hecho pensando en que era una designación o un nombramiento objetivo, fundándose en el mérito y en la capacidad del candidato al que ha elegido. Estamos poniendo mucho el acento en el tema del nombramiento de los jueces, particularmente de los de la Sala Segundo, que dice las malas lenguas que es lo que quiere controlar el Gobierno por eventuales problemas jurídicos que pueda tener al final de su trayectoria, que lleva ya 6 años. Pero hay un aspecto de la reforma del Poder Judicial en el que no se pone mucho el foco, y es el límite de mandato de los vocales y del propio Consejo en su conjunto. Hay gente que propone, por ejemplo, voy a traerlo a la mesa, la idea de que cuando un vocal extinga su mandato, automáticamente tenga que salirse y luego, acabado el quórum, un mínimo de quórum, ya la renovación sería inevitable. ¿Eso es posible o es un brindis al sol? Bueno, vamos a suponer que a los vocales los pudiéramos elegir a los 12 judiciales los jueces, entonces sería posible hacer esa renovación cuando uno de ellos dimitiera. Pero ¿qué sucede si, como ahora, pasan más de 5 años y son incapaces de llegar a un acuerdo Congreso y Senado? ¿Qué dejamos? ¿Vacío un órgano constitucional? No, pero sería también a los nombrados políticamente. A los nombrados políticamente cesan. ¿Y luego se le nombra o vamos haciendo ese vacío de poder? A ver, no, porque si tú quitas, estoy haciendo de abogado del diablo, no soy jurista, aquí la señora Barco me pone preguntas de test, yo le digo, si de los 20, pues el mínimo quórum serían 12 o 14, a partir de que dimitiera el número 14, pues o renuevas el Poder Judicial o hay un bloqueo imposible, claro. Yo creo que lo que tienen que hacer los políticos es renovar en el plazo de los 5 años, y así no tendremos el problema que tenemos ahora. Y ese es el problema fundamental, y no se plantearía todo esto. Y además es que esto está haciendo muchísimo daño a la imagen de independencia de los jueces. Bueno, y a gente con nombres y apellidos, porque claro, yo lo decía al inicio del programa, claro, parece que esto es una historia para muy cafeteros, para jueces, para políticos, para periodistas, para las relaciones de jueces, pero con tantas vacantes en 5 años no cubiertas, o en varios años, yo creo que el ciudadano, las causas se están resintiendo, las apelaciones, los recursos, en fin, todo lo que es el sistema judicial. Yo tengo esa sensación. ¿Podría darnos alguna cifra de qué supone el bloqueo para el ciudadano? Hace 2 años ya se decía que el Tribunal Supremo dictaría unas 1000 sentencias menos por el hecho de que se estuvieran produciendo esas vacantes. Desde entonces se han producido más vacantes por jubilaciones anticipadas o por jubilaciones forzosas por edad.
Y claro que está repercutiendo en los ciudadanos, pero no solamente porque en determinadas cuestiones no tengamos la sentencia del Tribunal Supremo, que en definitiva es el que fija la jurisprudencia que todos los jueces debemos estudiar a la hora de poner nuestras sentencias. Es que el hecho de que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, no esté funcionando correctamente, pues primero porque lleva más de 5 años con el mandato finalizado y es una sensación de interinidad permanente que está repercutiendo al funcionamiento ordinario de los juzgados. Del Consejo salen las medidas de refuerzo que se aprueban para aquellos órganos judiciales sobrecargados, comisiones de servicio. Claro que si existen órganos judiciales sobrecargados, eso supone que ese juzgado no dicte sus resoluciones en plazo y perjudiques en definitiva al ciudadano. Pero es que además a nadie se le escapa que existe una clara, no sé si discordia, digamos que una relación muy buena entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Y eso lo vemos pues cada vez que va el Consejo a pedir medidas de refuerzo, o cuando va, como el año pasado, y dice hacen falta 300 plazas judiciales, 294, y la respuesta son 70. Hombre, un Consejo General del Poder Judicial fuerte puede enfrentarse, y no digo enfrentarse en el sentido de buscar el enfrentamiento, sino ir con argumentos de peso y con la autoridad de que estoy en el pleno ejercicio de mis funciones. Y eso, por desgracia, no lo tenemos. Ahora hay cambiando un poco de tema, aunque es lo mismo, en judicatura hay una tensión inusitada entre los jueces, entre el Poder Judicial y el Gobierno, pero también entre fiscales. Tenemos al fiscal general, Álvaro García Ortiz, al cual está costando a duras penas sacar adelante la ley de amnistía. Por 2 votos lo ha sacado el Consejo Fiscal, la petición de que se aplique toda la amnistía a Puigdemont y a todos los implicados en el 1O. Esta imagen, aunque usted no es exactamente fiscal, es jueza, ¿también perjudica a la justicia? ¿Es una sensación de, obviamente, de que el Gobierno intenta meter mano, aunque tenga razones para ello y le asistan razones jurídicas, en uno de los poderes básicos del Estado? Si empezamos por los jueces y lo que llamas enfrentamiento, vamos a ver, el Partido Socialista, como Partido Socialista, firmó el 9 de noviembre pasado un pacto de investidura con Junts hablando de lawfare, o sea, hablando de la creación también de comisiones parlamentarias. Lo dejaba para el final. Vale, lo mejor. El caso es que vamos a ver si es que el propio Pedro Sánchez, el otro día entrevistado, dijo que claro que existían casos de lawfare en nuestro país. O sea, ¿existen? No, no existen. Lo siento por el presidente. Los jueces actuamos con independencia y con sujeción estricta al principio de legalidad, aplicando la Constitución y aplicando las leyes. Eso nos lleva a que en ocasiones tenemos que investigar a políticos porque hayan podido cometer algún hecho delictivo, aparentemente. También a familiares o a los círculos próximos a determinados políticos, pero es que la ley es igual para todos. La señora Barcos es muy prudente y no lo menciona. Begoña Gómez, se está refiriendo a Begoña Gómez, la esposa del presidente. Bueno, y otros tipos de que hemos visto a lo largo del tiempo. También existe un procedimiento abierto frente al novio o pareja de Isabel Díaz Ayuso, que se sigue en un juzgado de instrucción de Madrid. Quiero decir que el político tiene que saber que no está ajeno a la aplicación de la ley, que no puede hacer de su capa un sayo y hacer lo que le dé la gana. Está sometido a la ley como el resto de los ciudadanos. Así que enfrentamiento no. Lo que pasa que es verdad. Vicepresidenta Teresa Rivera, hablando de García Castellón, que no le parece bien cuando dicta las resoluciones, porque entonces parece que me está fastidiando mi negociación para la amnistía. María Jesús Montero el otro día diciendo los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la amnistía según le dice el legislador. Pachi López no sé si sabe mucho de esto de constitucional y esto, pero diciendo a veces unas cosas que tienen que cumplir la voluntad del legislador, lo que está en la mente del legislador. Nosotros lo que hacemos es aplicar la ley. Además, la propia ley de amnistía, como tiene ese margen interpretativo, y además estamos obligados no solamente a cumplir lo que dice la ley de amnistía, sino el resto del ordenamiento jurídico, pues los jueces que tienen que ver esta ley y aplicarla, aplicarán en los términos que estimen. Pero lo vimos con la ley del sí es sí, pero si es que nos están dando cera todo el día. Vamos a poner negro sobre blanco esto que estaba hablando la señora Barco, que es para muy entendidos. ¿Hay que aplicar la amnistía a Puigdemont en el caso de la malversación? La ley de amnistía se va a aplicar incluso cuando se plantee una cuestión prejudicial o incluso cuando no se aplique al delito de malversación.
porque aplicar las leyes supone interpretarlas, estudiarlas, verlas en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, que no es solamente la ley de amnistía, es también el ordenamiento jurídico europeo, que es parte de nuestro ordenamiento porque el juez español es juez europeo. Así que no nos llevemos luego las manos a la cabeza o no salga luego la señora o señorita Miriam Nogueras hablando de jueces prevaricadores, o no tengamos que escuchar las cosas que escuchamos, por favor, pero es que es permanente, ¿eh? Hace pocos días Félix Bolaños decía con respecto a la instrucción que lleva Juan Carlos Peinado, aquí no hay nada, esto hay que archivarlo. ¿Hay algo? Pues si está instruyendo el juez, entenderá que hay motivos suficientes para investigar. Que finalizada la instrucción considera que hay que dictar el auto de apertura de juicio oral, pues entonces ese asunto irá a juicio y en un juicio, después de practicar las pruebas, se dictará sentencia. Mientras tanto, Begoña Gómez es igual que inocente que todos los ciudadanos. Yo les confieso que a mí me choca un último escrito del abogado de Begoña Gómez pidiéndole al juez que diga ya exactamente en qué le está investigando, porque está conculcando su derecho de defensa. Yo no sé si fuera una ciudadana particular, o yo mismo, o cualquier persona que pasa por la calle y emite un escrito al juez en esos términos, si el juez se lo iba a tomar muy a bien. Bueno, los jueces estamos acostumbrados a ver escritos de todo tipo, ¿eh? No, quiero decir que este lógicamente es un asunto con relevancia porque Begoña Gómez está casada con el presidente del gobierno, pero a veces ves unos escritos que te ponen en mayúsculas y subrayados y dices, madre mía, ¿qué habré hecho yo aquí? Y a veces pues te encuentras escritos de todo tipo, no pasa nada. Estamos acostumbrados a eso y a cosas peores. Yo luego quiero hablar de Lawfare con la señora Barco para acabar la entrevista, una entrevista que tenemos aquí con la portavoz de la APM, que sabe mucho de judicatura, como les está demostrando, pero antes quiero hacer una pregunta concreta. ¿El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene que dimitirse? ¿El Supremo le imputa por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el tema fiscal? Hombre, yo creo que hay una cuestión ya... es que él dice que no. Bueno, claro, puede decir y hará lo que considere oportuno. Pero si en nuestro país la Fiscalía General del Estado está estructurada de una forma jerarquizada, de modo que en la cúspide está, bueno, el Fiscal General del Estado y el ministro que le ha nombrado, pero bueno, vamos a quedarnos en el Fiscal General del Estado. Si fuera el Fiscal General del Estado investigado en un procedimiento, ¿cómo va a ejercitar el Estado la acción penal que se ejercita por la Fiscalía contra el Fiscal General del Estado? ¿El Fiscal General del Estado va a dar órdenes al resto de fiscales para que ejercite la acusación contra él? Sería el teniente fiscal, ¿no? La teniente fiscal. Pero todos los fiscales, ¿no? Al final dependen jerárquicamente de él. No, sería un pandemonium, que diría el Castizo. O sea, bueno, yo creo que es una... No sé, es que me parece muy difícil mantener esa situación. Tampoco sabemos si finalmente va a ser o no investigado por revelación de secretos, pero, hombre, no sé, no se me ocurre cómo voy a dar yo, superior jerárquico, instrucciones a quien de mí depende para que ejercite una acción contra mí. ¿No es un poco extraño? Sí. No lo veo, lo veo factible. Hace una pregunta retórica a la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero es que extraño es todo en España desde hace unos cuantos años, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Gobierno, ahora voy a retomar el tema de Lawfare, acusando de Lawfare o diciendo que hay Lawfare en España. Lawfare, hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, señora Barcos, es que un juez toma una decisión errónea o contraria a los intereses de alguien a sabiendas, es decir, prevarica. Yo creo que eso es así. Sí. Entonces, ¿exactamente de qué estamos hablando? ¿Que hay jueces que en España prevarican contra el Gobierno y contra el PSOE y contra esta mayoría progresista? No, no hay. Quiero decir que los jueces... Entonces, ¿a qué se está refiriendo el presidente del Gobierno? Vamos a ver, el Partido Socialista, el presidente del Gobierno en este caso, ha asumido el discurso del independentismo catalán. Y es lo mismo que ha estado diciendo Puigdemont y lo que se decía ya antes de 2017, pues cuando el Tribunal Constitucional, que no es poder judicial, pero bueno, les condenó o dijo que debían obedecer y dejar sin efecto las leyes de transitoriedad, cuando después del procés se dictó la sentencia, cuando se han abierto todos los procedimientos para investigar todos los hechos relacionados con el procés, el independentismo catalán separatista ha hablado de Lawfare y ha hablado de una judicialización de la política, obviando que los jueces han intervenido porque se han cometido delitos como el de sedición, ya derogado, como la malversación, delitos como desobediencia. Caramba, es que cuando los jueces intervienen es porque se ha cometido un delito. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Que haya políticos que tengan la costumbre de delinquir. O sea que Lawfare no existe. Otra cosa es que nos molesten las decisiones de los jueces. Pero mire, cuando a usted una decisión de un juez no le gusta, lo que tiene que hacer es recurrirla. Y ya está. Y sobre todo no se puede trasladar la idea a los ciudadanos
de que los jueces perseguimos al político. Los jueces desempeñamos nuestra función con independencia y el político debería mantener también ese respeto institucional. Hace mucho tiempo que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en una de sus recomendaciones, lo que decía es que, por favor, el Ejecutivo y el Legislativo sean en sus intervenciones respetuosos con el Poder Judicial, para no socavar la confianza que tienen los ciudadanos, o que deben tener los ciudadanos en la Administración de Justicia, porque si no confían en los jueces, no confiarán en quien debe resolver sus conflictos y quien en definitiva ampara sus derechos y libertades. Así que luego no nos llevemos a las manos a la cabeza cuando veamos que haya quien intente tomarse la justicia por su cuenta. ¿Por qué? Porque estamos diciendo permanentemente que la justicia de este país no sirve. Que eso no quiere decir que no se cuestionen las decisiones judiciales o que no se critiquen las sentencias. Por supuesto que hay que criticarlas y hay que cuestionarlas, pero con argumentos jurídicos un poco técnicos. Vamos a bajarnos del barro o salir del barro y vamos a ir a un nivel del fango y vamos a subir a un nivel un poco, ¿no?, a un nivel de discusión apto. No vamos a meternos en discusiones barriobajeras porque no podemos consentir que se hable así de todo el sistema judicial. Es que hemos pasado, no se critica una sentencia, es que se habla del sistema judicial al completo. Es que esto llevamos padeciéndolo con el independentismo, con Podemos cuando sacaron la ley del sí es sí, y lo seguimos sufriendo porque Irene Montero sigue a lo suyo, o sea, ha cogido la linde y no, la linde se acaba y ella sigue, pero lo estamos viendo ahora con el presidente del gobierno, que habla de derecha mediática, derecha judicial, derecha, extrema derecha y máquina del fango, y todos estamos Tres metidos extremas derechas ya. Hay muchas, hay tantas extremas derechas que no sé si va a haber sitio para tantos, pero yo creo que vamos a dejar de ese discurso, porque de verdad que hace mucho daño a nuestro sistema democrático. Estamos ya al final de la entrevista. La verdad es que es un placer hablar con María Jesús Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces. La última, cortita y al pie, como se dice en el fútbol. Después de la publicación de la ley de amnistía en el BOE, ¿veremos a Puigdemont pasear por España dentro de poco? Pues eso dependerá del juez Llarena. De juez Llarena. Y como yo confío en el juez Llarena, en su criterio, en su conocimiento, porque es un juez que sabe mucho, pues él sabrá lo que debe hacer. Yo, desde luego, no se me ocurre meterme en sus funciones, a las que respeto. No voy a meter a la señora Barcos en más berenjenales. Le emplazamos para una próxima entrevista. Perfecto. Evidentemente no va a ser en el 20 aniversario de la coronación o de la proclamación de Felipe VI. Y bueno, hasta su casa, ha estado aquí muchas veces y muchas más que va a estar. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por invitarme. Y a todos ustedes les emplazo a un nuevo programa, un sábado que viene o el siguiente, que supongo que hablaremos pues de elecciones en Cataluña o no, de si Salvador Illa logra ser presidente de la Generalitat o no, de si eso tiene consecuencias en la legislatura española porque no hay presupuestos para Pedro Sánchez o no, en fin, incógnitas abiertas y tantos programas por hacer que les emplazo, que seguro que les gustará cualquiera de lo que les pongamos. Hasta entonces, muchas gracias.